Férrea, abogada y de Ciudad Juárez, hecha de los liderazgos arraigados en la defensa de los derechos laborales. Acaba de negarse a seguir los lineamientos del partido oficialista para salir a defender al Poder Judicial y con ello encarar las intentonas autócratas. Pocos como ella conocieron las entrañas de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y pocos como ella para reclamarles su sumisión, acatamiento, subordinación y cobardía. ¿Es usted Susana Prieto? La misma que viste y calza. ¿La defensora de los trabajadores? Esa misma. ¿La exdiputada de Morena? La exdiputada de Morena. ¿De Chihuahua? De Ciudad Juárez, que no es lo mismo, pero es igual. ¿Y eso significa lealtad o sumisión? No, siempre lealtad. ¿Como una oveja en un corral? Jamás. Todo indica que usted no se calla. Jamás. ¿Ni por dinero? Ni por dinero, menos por cuando comprometo mi honra. ¿Ni ante las intimidaciones? Primero mi congruencia. ¿Siempre piensa lo que dice? No, hablo por hablar, inmediatamente contesto, por eso me doy miedo. ¿Ahora mismo está hablando por hablar? Me da más miedo usted que yo. ¿Miente? No. ¿Le molesta que se burlen de su inteligencia? No, me molesta que me violenten como mujer. ¿Usted se engaña? Nunca. ¿Le gusta que le engañen? No. ¿Cómo identifica un comportamiento engañoso? Normalmente es esta gente que simula quererte y que es muy aduladora y que al final del día trae un puñal detrás de la espalda, detrás de la manga y te lo va a clavar en la espalda en el momento en que ella pueda. ¿Esas personas tienen nombre? Por supuesto que tiene nombre. Por ejemplo. Ignacio Mier. Por cierto, ¿vio y escuchó el discurso de toma de posesión de la presidenta Sheinbaum? Sí. ¿Mintió? Algo más preocupante. Algunos de los aspectos de su discurso nos hicieron vislumbrar que continuábamos bajo la misma temática del gobierno anterior. ¿Vio el besamanos de la presidenta Manuel Velasco? Escandaloso. ¿Es agradecimiento o compromisos por cumplir? Yo quisiera que no fuera ninguno de los dos. Por cierto, ¿usted le escuchó alguna vez decir o convocar al diálogo? No. ¿La soberbia anda suelta y a sus anchas? Es demasiado el poder cuando viene del pueblo y cuando solo tiene una persona en su mente para que lo ejercite. ¿La escuchó cuando dijo que era una persona de creencias? ¿Le creo? ¿Tan apegada a su fe como una estampa de la Virgen de Guadalupe en una falda? Eso no lo creo, no creo que crea en la Virgen de Guadalupe. ¿Usted es creyente? Sí, soy creyente cuando me conviene. ¿Todavía cree en la Cuarta Transformación? Paso. ¿Qué es eso? Lo que yo creí cuando me invitaron a un proyecto, lo que yo trabajé durante 2 años y medio, convencida de que iba a funcionar para cambiar este México, para convertirlo en uno mejor. Y no fue. Para mí no. A propósito, ¿y qué se pedía para estar en Morena? Nada. A mí no me pidieron nada. ¿Saber levantar la mano cuando se lo indican? No. Yo sí leo. Para ser Morena, ¿habría que callar hasta la complicidad? Habría que ser disciplinado, más allá de la complicidad. ¿Mentir ya sin disimulos y escrúpulos? Por lo menos alejados por completo de la frase del presidente: no mentir, no robar y no traicionar. Sigamos serios. ¿Cuál fue la causa o razón por la que no siguió obedeciendo a los líderes de Morena? Porque fueron incongruentes, primero porque mintieron. Yo me separé cuando, después de muchos intentos de pasar la iniciativa de la reducción de la jornada laboral, que el día de hoy pasaron al basurero de la historia. Entonces, si hay un punto donde los principios se revelan. Sí, la congruencia y el compromiso. Cuando usted llega a la Cámara de Diputados, no solo representa al partido o bancada a la que pertenece, sino que tiene un grupo de personas a las cuales tiene que responder. ¿Eso que lo escuchen sus excorreligionarios? Eso que lo escuchen, que se escuche fuerte y alto. ¿Qué nos advierte de los militantes de Morena? Habrá que llegar al punto de ser, en ocasiones, hasta un robot que solo obedece indicaciones. Hay que levantar la mano cuando ellos dicen y bajarla también cuando ellos dicen, aunque eso sea en detrimento del pueblo de México y para el beneficio de unos cuantos. ¿Todavía escuchan? ¿Los de Morena? No lo creo. ¿Escucharán? No lo creo. ¿Lo hará Noroña Fernández? Menos.
¿Noroña Fernández tiene principios o tiene intereses? Intereses personalísimos. Por cierto, usted ya reconoció y advirtió que hay corrupción en el Poder Legislativo. Claro que la hay. ¿Qué tipo de corrupción, abogada? La misma corrupción que hay en todos los poderes. ¿Cuotas por contrataciones a modo? Esas son evidentes, no hay licitaciones. ¿Desviación de recursos por servicios no ofrecidos? Eso lo hay. Levantamiento de pisos que están en perfecto estado y condiciones. La sonrisa de Pedro Aces. Un pseudo líder sindical que da vergüenza que arrope a algún proyecto que se llame la cuarta, la quinta o la sexta transformación. ¿A qué le temen los diputados de Morena? A lo que ya se sabe, ¿Qué se sabe? que son el nuevo PRI. ¿Todos están convencidos de las reformas constitucionales? Claro que no. Hay muchos compañeros que tienen miedo, pero han manifestado en privado y nunca lo harán en público, por supuesto, que no tienen otra forma de vivir que ser políticos y que la indisciplina, pues cuesta dejar de ser política. Si no, véanme aquí. ¿Ha dicho que les daban órdenes de eso va en positivo? Así es, en positivo y en negativo. Y también hubo muchas iniciativas que dijeron que eran del presidente de la República y realmente el presidente ni siquiera sabía que existían estas iniciativas. Curioso, ni Marcelo ni Olga Sánchez estuvieron en la votación del Senado a favor de la reforma judicial. También hay hombres y mujeres inteligentes en Morena y eso lo demuestra. ¿Esa reforma es una venganza? Esa reforma es una locura. ¿Sabe usted con qué compraron a Yunes Márquez La libertad, y a Barreda? no estoy segura. ¿Sabe usted si Mario Delgado está investigado en la DEA? No tengo la menor idea de los movimientos de la DEA. ¿Necesitará impunidad? La tendrá siendo secretario de Educación. Insisto, pocas como usted conoce las entrañas mismas de Morena. Los conozco. ¿Qué los tiene tan unidos? La mentira, ¿El dinero? los intereses ¿Diría que el hambre es canija? y el que la aguanta más. ¿Pesa más el hambre o la sed de notoriedad? La sed de notoriedad. Porque muchos de ellos son insaciables. Ya tienen dinero que no se pueden gastar y continúan por el mismo camino. A propósito, ¿ha escuchado a Andrea Chávez? Ay, sí. ¿Que ya se le ven como la próxima gobernadora? Por lo menos así la proyecta Ana Augusto López Hernández. ¿Lo será? Si las cosas siguen en la organización del poder al interior de Morena, este Morena imparable seguramente lo será, aunque tendrá oposición en Chihuahua. Y férrea. ¿Esa posición se llama Susana? No, no me interesa la política. ¿La querrán los chihuahuenses? ¿Qué es querer? ¿En Chihuahua las traiciones andan sueltas o son parte de su identidad? Así hemos vivido siempre. ¿Javier Corral es su mejor imagen y semejanza? Javier Imagen es una vergüenza para Chihuahua, Javier Corral. ¿Inculpado por corrupción? Seguramente fue corrupto y fue deshonesto y fue negligente y me persiguió políticamente. ¿Cómo sabe que fue corrupto? Tampoco había licitaciones, aunque estuviera en el PAN. ¿Vio el besamanos de Sheinbaum, al líder del Partido Verde? Sí, Las lágrimas de María Luisa Alcalde. sí, yo también hubiera llorado. Insisto, ¿qué es Morena? El poder, ¿Embriagados de poder? más que embriagados. ¿Embelesados con las mentiras? Viven en un país distinto al que aquel en el que vivimos tú y yo. ¿Sus excompañeros han perdido toda capacidad para detectar las mentiras? Mis compañeros nunca tuvieron lo que tienen hoy, en su gran mayoría. Y es difícil llegar al poder y luego verse sin él, perderlo. Por cierto, ¿el crimen organizado está en Morena? No, ¿Ni vi aportaciones? jamás en la vida con mis compañeros lo vi. Yo no formo parte de las cúpulas. ¿Ni cuotas? No, ¿Ni pío? no. ¿Sostiene todavía que la reforma judicial es una traición a la patria? Sostengo que es una controversia constitucional que debe ser atendida por la Suprema Corte de Justicia para salvar a los mexicanos y mexicanas. Terminar con la división de poderes implica, como ya lo he dicho, terminar con el principal requisito de mantenernos como una república democrática. ¿De dónde sacaron que los mexicanos queremos una economía estatista y una autocracia? El gran cariño, el desbordante cariño que el pueblo de México tiene por el compañero Andrés Manuel López Obrador
los lleva a decir que el pueblo quiere todo lo que ellos quieren. Y yo me cuestiono a veces porque estoy muy enamorada de un hombre y lo que yo quiero él no lo quiere y viceversa. No sé si las decisiones de Morena puedan seguirse fundando en el amor. ¿De dónde sacaron que los mexicanos queremos líderes mesiánicos? De que no ha habido líderes suficientes en este país, de que no los hay, ni siquiera tenemos ya oposición. El poder de Morena es tan fuerte que la ha pulverizado. ¿Una gobernadora está para administrar o para ser adorada? Para administrar, por supuesto. ¿Vio el besamanos de Sheinbaum? Sí lo vi. ¿Qué se debe advertir de la reforma judicial aprobada? Se debe advertir que vamos a colocar el poder absoluto en manos del Ejecutivo, hombre o mujer. ¿Qué no se debe callar? Eso, La destrucción del Poder Judicial, ¿para qué les servirá? para tener el poder desde abajo. No quieren el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quieren todo el control desde las bases, que no se mueva la hoja de un árbol sin que ellos puedan autorizarlo previamente. La presidenta ha dicho que no se vulnera la independencia del poder con esa reforma. La presidenta es científica. La presidenta ha dicho que es garantía de mayor autonomía incluso. La presidenta es científica. ¿Saben los trabajadores que vulnerar el Poder Judicial también acaban siendo vulnerados ellos? Los trabajadores saben que el Poder Ejecutivo no ha respetado nada y por lo tanto no respetará tampoco sus derechos laborales. Se les miente. Se les miente. ¿A qué le apuesta la presidenta con debilitar al Poder Judicial? Al control absoluto. ¿Quién la podrá amparar? Nadie. ¿Qué les hace pensar que este gobierno será impune? Su conducta. ¿Qué le hace pensar a Sheinbaum que es impune? El control. En fin, destruir la institucionalidad democrática los volverá más necesarios o peligrosos. Peligrosísimos. La presidenta ha dicho que no hay dictadura. Perfecta. La presidenta volvió a decir que los trabajadores no perderán ni sus puestos ni sus salarios. Eso es falso. ¿Hay que creerle? Yo no le creería. La independencia se vende. Nunca. Hay que morir por ella. Vio el besamanos de Sheinbaum. ¿En qué momento está la reforma judicial? En el de la crisis constitucional. ¿Cómo están los trabajadores? Devastados. No pueden creer lo que está pasando. ¿Su resistencia está en proporción a la razón que les asiste? Está en base a esa razón que les asiste. ¿Tienen razón? Tienen razón. Están defendiendo al pueblo de México en contra del pueblo de México. ¿Y hay resistencia? Se resisten, porque ahí no hay amor. ¿No los doblegan? No se van a doblegar. ¿A qué debe la sinrazón de AMLO y ahora la presidenta contra los trabajadores del Poder Judicial? Es una guerra de poder. Literal. ¿Usted cree que los voltea a ver? Debe voltearlos a ver. Ya les echó a los granaderos. Pero ya los va a desaparecer. Dijo que ahora sí van a desaparecerlos por completo. Vio el besamanos de la presidenta. ¿A dónde vamos a parar?, dijo el célebre filósofo mexicano. ¿Confianza en quien ni mencionó a los desaparecidos ni a los asesinatos en ese sexenio? Es lógico que un político no mencione su talón de Aquiles. ¿Ya aprendió a reconocer las mentiras? ¿Cree que voy evolucionando? ¿Nos ayuda a identificarlas? Yo las tengo muy claras. Por eso me separé de la bancada. ¿Hay alguna razón para que gente de su equipo la señale de corrupta? Ninguna. ¿Hay alguna razón para que gente de su equipo la señale de lavado de dinero? Jamás. ¿Desde que dejó Morena, pertenece a alguna organización criminal? No. ¿Antes de simpatizar con Morena, perteneció a alguna organización criminal? Ninguna. ¿Le gustaría? No, por supuesto que no. ¿Nos lo diría? Se los diría. ¿Por qué estuvo presa en el penal de Tamatán? Porque defiendo a la clase trabajadora en contra de los dueños del dinero y de sus sirvientes, que son los políticos del país. ¿Que le debe su salida a Andrés Manuel López Obrador? Falso por completo.
En mi salida se la debo a la intervención de la embajada norteamericana al determinar y decirle a Andrés Manuel López Obrador que era una presa política por defender obreros. ¿Qué le pasó en el Cerezo? ¿Amenazas de muerte? ¿Que le insinuaron que podría suceder un suicidio? Sigo viva y de pie. Me doblan, pero no me quiebran. La mayoría, por ser mayoría, tienen la razón. No, ¿Por qué no se pudo reelegir como diputada? les estorbo. ¿Quién le había prometido ser candidata a senadora? Mario Delgado, ¿Traición? complot. ¿No había logrado los votos suficientes a favor de Sheinbaum? Sobraban. Trabajé para que ella ganara, ¿En qué se equivocó? en decir la verdad. ¿Sheinbaum llegó o se impuso? Llegó ¿Cómo llegó? con mucho amor. ¿No usó los mecanismos del Estado para coaccionar a los votantes? No que yo sepa, ¿No recibió aportaciones del crimen organizado en las campañas del partido? no que yo sepa. Usted misma reconoció en su intervención que había operado para obtener votos para Sheinbaum. Trabajé, pero yo no soy del crimen organizado. ¿Cómo fue ese trabajo? Yo trabajé porque yo creía que la doctora Claudia Sheinbaum iba a votar la iniciativa de reducción de la jornada laboral cuando los machos del país la dejaron a la deriva. Tuve mucha fe en que ella iba a terminar de dignificar a la clase trabajadora del país y que no iba a hacer más pactos con los oligarcas. ¿Confianza? No, creo que nos están enjuagando la boca con un dedo otra vez. ¿El uso de los programas sociales para cooptar votos es legal? No, ¿La retención de credenciales de elección para enlistar votantes es legal? no, ¿El acarreo en las jornadas previas a la elección fue legal? no. ¿Qué tiene entonces de legítimo lo ilegal? No es lo mismo lo ilegítimo que lo ilegal. Entonces nuestro pueblo dice mantiene primaria trunca en ocasiones, entonces no hay forma de que la legitimación que obtuvieron con los casi 36 millones de votos en las urnas el 2 de junio los legalice para que ellos hagan actos ilegales como violar la independencia del Poder Judicial. ¿Es legítima la reforma judicial? No, Usted que estuvo adentro, ¿por qué se aceleró la votación de la reforma? porque nunca he sido política. ¿Qué van a hacer con las suspensiones judiciales contra la aplicación de la reforma judicial? Pasárselas por el arco del triunfo. ¿Hay tiempo para detenerla? Es demasiada la arbitrariedad. Estamos en una crisis constitucional más grave de lo que el pueblo cree. Los autócratas andan sueltos. Sin duda. ¿La Comisión Interamericana podrá hacer algo? Ya dijo un diputado de Morena que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les ordena algo en base a la convencionalidad, no la van a obedecer. ¿Qué les pide a los ministros? Que aguanten. ¿Usted sabe qué acordó Saldívar para impulsar esa reforma? No. ¿Sabe usted qué pidió Yasmín Esquivel Esa pidió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. y Lenia Batres? Lenia Batres se conforma con lo que tiene. ¿Y Loretta? Loretta violó la Constitución. Y Loretta salió abiertamente a decir que ella era fundadora de Morena cuando por disposición expresa de la Constitución que juró guardar, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden pertenecer a ningún partido político. ¿Qué les pide a los ministros? Que aguanten. ¿Vio el besamano de la presidenta? Hay que aguantar más. Reciprocidad, ha dicho la presidenta. Sería un caos. ¿El crimen podrá imponer a jueces, magistrados y ministros? ¿Qué trascendencia tendría en un país donde los compra? ¿Son lo mismo ministros que capos? Cuando se venden son lo mismo. Forman parte de la misma organización. Por eso hay que reformar el Poder Judicial, pero no de la forma en que se pretende, dejando en manos de un partido político la designación de jueces, porque hemos llegado en Morena al dedazo más total y absoluto. ¿Solo entre los de Morena se terminarán eliminando?
Ellos no se van a eliminar nunca. Podrán cambiar de piel y renovarse como lo están haciendo ahora. Pero son hermanos. Están unidos por el cordón umbilical. El PRI renacido. Así es. Y lo peor del PRI. ¿Por dónde vendrá la revuelta? Tiene que venir por el lado de la clase trabajadora. No puede más. Tenemos que movilizarnos. ¿Alcanzará el botín para todos? Es muy grande el botín. Por eso lo quieren controlar. El 50% del territorio en manos del crimen organizado. Quizá estamos un poco abajo. El país está en manos de Morena. Completamente. ¿Es similar la coacción del crimen organizado a la intimidación de Morena con los suyos? Quien tiene el control, tiene el control. ¿Le temen más a la aplanadora de Morena o a las intimidaciones del crimen? A la planadora de Morena. Por cierto, ¿sabe usted qué está sucediendo en Sinaloa? Que ahí no hay intimidación. Ahí hay acción. ¿Traicionaron al Mayo? Eso dice el fiscal. ¿Y en Chiapas? Desplazados a un país tercermundista o cuartomundista, a Guatemala, para poder entregar la frontera en manos del crimen organizado. ¿Esto es el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación? Tiene 2 días la presidenta. En todo caso, hay que normalizar los asesinatos de todos los días. 6 migrantes muertos hoy a manos de la Sedena. ¿Debemos normalizarlo? 200,000 asesinatos en el sexenio de AMLO. Es mentira. Quizás sea mentira que solo sean 200,000. Siempre nos han maquillado las cifras. ¿Por qué habrían de ser ellos la excepción? Pueblo sabio. Pueblo harto. El pueblo tiene la experiencia que dan las carreras y especialización en materia de poder judicial. No tiene ni la menor idea. ¿Qué les hace pensar que el pueblo podrá elegir con eficacia en una elección abierta y popular? No les importa en lo más mínimo. Ellos van a elegir, no va a elegir el pueblo. ¿Eso lo sabe la doctora Sheinbaum? Eso lo saben todos. Para elegir a un juez vale más un voto emocional o un voto técnico. Un voto técnico. ¿Ulises Lara puede ser magistrado o ministro? Por supuesto que puede ser. Cualquiera que esté del lado del partido político en el poder podrá hacerlo. ¿Nos creen idiotas? No saben idiotas. ¿Lo somos? Claro que no. 36 millones de votos para Sheinbaum. No hay en la oposición interlocutores que puedan llevar al pueblo a tener una opción distinta de Morena, ni lo sabrá en 3 años con el control de ellos sobre todos los poderes. O sea que podremos tener Morena para rato y muy probablemente los próximos que me persigan políticamente y me encarcelen sean ellos, si sigo diciendo verdades. Viene el libro. Viene el libro de mi paso por la Cámara de Diputados. ¿Cuál es una de las lecturas? Estamos atrapados. No tenemos opción inmediata. No acatan órdenes de nadie. No se ajustan al Estado de Derecho. Por lo tanto, podemos tener el PRI de los 40 gobernando. Y pueden consumarse acciones como las del 68, las del 71. ¿Vio el besamano de la doctora Sheinbaum? Si el ejército ya se hizo de la Guardia Nacional, ¿qué otros poderes querrá controlar? ¿Qué le queda? ¿Sheinbaum tentada a imponerse vía las botas militares? Yo espero que no. ¿La autocracia no va de la mano de las fuerzas militares? Históricamente así ha sido. ¿Debemos normalizar y justificar sus masacres? No, ¿El ejército ha sabido enfrentar al crimen o ha sabido negociar? ni una ni otra, si no, no sería tan evidente lo uno y lo otro. ¿Hoy los altos mandos tendrán más riquezas y propiedades que en el 2018? Uy, yo creo que sí. ¿Es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de los altos mandos militares? Absolutamente. ¿Se debe revisar la participación de los militares en las licitaciones a modo de este gobierno? Absolutamente. ¿Se ha medido el nivel de corrupción de los altos mandos? No, ¿Hay elementos de juicio para acusar a los altos mandos militares de corrupción? muchos. ¿Y al expresidente López Obrador? No, No lo hay. no lo hay. ¿Y a sus hijos? Lo desconozco.
La impunidad está uniformada, es militante y se carcajea, doña Susana. Sin duda. ¿Este es el segundo piso de la Cuarta Transformación? Espero que no.